Vamos a hablar con uno de los economistas con los cuales normalmente consultamos ciertas cosas, como es Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Echevarne? ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bueno. Bien, bueno, es un decir, ¿no? Primero le consulto qué le parece esta discusión increíble que estamos presenciando todos de una dirigencia política mixta, ¿no? De un lado y del otro, que discute sobre la culpabilidad de la deuda y no sobre el gasto, que en definitiva es el origen de la deuda. Sí, se tiran la pelota unos a otros, pero ambos son responsables, ¿no? Porque, digamos, nosotros recordemos un poco la historia de la deuda. La deuda tuvo un default ya en la época de Néstor Kirchner. Y con Néstor Kirchner, en realidad empezó antes el default, empezó con Duhalde. Pero Néstor Kirchner durante muchos años ni siquiera se sentó a conversar con los acreedores. Y después, finalmente, les hizo una oferta con una quita del 75%, una animalada. Pero después de 5 años que ni siquiera te conversaban, mucha gente lo aceptó. Pero no todos, un 50% más o menos. Después se tuvo que volver a abrir el canje, ¿se acuerdan? Para que los que no habían aceptado, que no recibieron nada de plata. O sea, hay gente que le prestó a la Argentina, porque es correcto lo que vos decís, hay que mirar cuál es siempre el origen de la deuda. Por definición, el origen de la deuda es porque el Estado gasta más de lo que le ingresa. Bien. Punto. Primer canje Entonces, fue el canje Labaña, el segundo Vudú, 2010. Exacto. Entonces, y ahí se llegó a un acuerdo mayor y qué sé yo. Y ya es verdad que había una parte, bueno, es una complejidad, ¿no? Pero parte de lo que le habían pagado era un cupón que subió mucho de valor y entonces terminó siendo el 50% de la quita y no del 75%. Pero igual es una quita asombrosa, enorme. O sea, la gente le prestó $100 a la Argentina, en Argentina le devuelve 50. ¿Sí? Entonces, digamos, es una quita enorme. Después de eso, por supuesto vino el auge de la soja, recordemos que con la devaluación del Duhalde los salarios y las jubilaciones en dólares no valían nada, entonces Kirchner tuvo unos años de superávit fiscal, muy poquitos años, 3 años de superávit fiscal. Pero después de eso, todos los gobiernos tienen déficit fiscal, es decir, todos aumentan la deuda. Correcto. Y cuando llega el gobierno de Macri, con la idea de cambiar, no cambió nada, porque mantuvo el déficit fiscal los primeros años. Después, cuando entró en crisis en el 2018, ahí empezó a hacer el ajuste. El ajuste lo hizo por las malas, no por las buenas. Las hizo porque justamente se le caía la economía. Entonces, y cuando llega el gobierno actual, aumenta la deuda, y está aumentando la deuda fuertemente. Lo que hizo Guzmán con el default es renegoció y pateó la deuda para adelante, pero no resolvió ningún problema. Bien. Porque se está armando una tormenta perfecta para el próximo gobierno, que va a empezar absolutamente complicada la Argentina. Es decir, no solo está complicado para este gobierno, está complicado para el próximo gobierno. Bien, pasemos a la segunda pregunta, quizás esta es un poco la más urgente, ¿no? Hoy por hoy. Lo otro es lo importante, esto es lo más urgente. Usted sabrá que hay una filtración de lo que es el proyecto de presupuesto del ministro Guzmán, que el gobierno debe presentar este mes ante el Congreso, donde ese proyecto planea un dólar de 159 pesos, ¿no? Hoy el oficial está en 172,75 a esta hora de la mañana. Por lo tanto, es claramente una devaluación de más del 50%. Sería una mega devaluación. Yo no tengo la confirmación de eso. Me gustaría, hay que ver cuando lo presenten al proyecto que efectivamente qué es lo que dicen, pero probablemente lo van a maquillar. El problema es que probablemente están pensando en eso, porque yo creo que no tienen otra salida. Por eso yo venía diciendo, lo hemos charlado muchas veces, después de las elecciones van a ser probablemente una mega devaluación, porque vienen haciendo evaluaciones todos los meses, pero por debajo de la inflación. Entonces se te va retrasando el tipo de cambio oficial. Y además tenés, obviamente, con el cepo cambiario y demás, una cantidad de complicaciones en las importaciones y demás que te generan problemas en la producción. Y también estás complicando, como hablabas hace un ratito, las exportaciones de carne, claro, que es otro problema muy serio. Todo esto, el origen que tiene, es que se les está yendo de las manos la inflación.
Más allá de que ahora está bajando un poquito, que también lo anunciamos, que probablemente iba a venir algunos meses de inflación menor antes de las elecciones, con todos estos cepos, con los acuerdos de precios, con los congelamientos, de tarifas, de una cantidad de cosas que se van quedando retrasadas, pero de fondo el problema se acrecenta. Y lo ves en el balance del Banco Central, que ya está en 140% la deuda remunerada con respecto a la base monetaria. Ahora, Echevarne, si estamos ante una probable devaluación del 55% en este caso, ¿no? A hoy. ¿Cómo cree que van a reaccionar los mercados y fundamentalmente de antemano, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué va a pasar con los precios y los salarios? Sí, nosotros veníamos diciendo, y yo lo sostengo, que todavía antes de las elecciones se puede más o menos logren tener las cosas controladas porque te ingresan el dinero de los BEC, del Fondo Monetario Internacional, que son 4.300 millones de dólares, que se van a usar, por ejemplo, para hacer el pago de 1.800 millones al fondo. Entonces eso te saca un ruido que de otra manera lo verías en una caída de las reservas que no lo vas a ver. Entonces ahí tenés cierta, una calma antes de la tempestad. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero el año que viene sí lo veo muy complicado y que yo espero creo que la clase política lamentablemente no está haciendo las cosas que tiene que hacer desde hace mucho tiempo, porque la solución es siempre la misma. Fíjate cuál es el problema. ¿En qué se ponen de acuerdo los políticos? En devaluar, ¿no? Cuando salimos de la convertibilidad, ¿por qué te hablan todos mal de la convertibilidad? Porque la convertibilidad te impedía devaluar. Entonces ellos creen que la solución es devaluar, pero devaluar implica devaluar los salarios y las jubilaciones, es decir, que la Argentina sea más pobre. Pues si la única solución que tienen es que los argentinos sean más pobres y que entonces los salarios más bajos te permitan ser, entre comillas, competitivo, bueno, es una pésima solución. Y es la solución que la clase política argentina nos viene dando hasta ahora. Por eso que yo siempre digo, las elecciones son el momento de cambiar esto. Hay que votar al que tiene un marco conceptual distinto, que salga de esa trampa en la que estamos entrampados desde hace décadas, ¿no? Voy por las dos últimas en este caso. La primera de ellas, socialmente esto no puede, digamos, aminorarse el impacto que va a tener. Lamentablemente, yo veo a la sociedad argentina muy complicada, la veo muy mal. El salario real ya ha caído 44% en 2013 para acá. Y cada evaluación implica una caída del salario real. Y todo el mundo habla de la pobreza. Pero no es solo el aumento de pobreza, que obviamente es el indicador que es más patético y más te duele. Pero lo cierto es que el que está arriba de esa línea de pobreza también sufrió el impacto. O sea, también lo sufrió, porque tenés un montón de gente que ya tiene que sacarlo de la escuela donde lo mandaba y mandarlo a una escuela parroquial o una escuela pública, tiene que tiene que cambiar de plan de obra social y pasar a un plan de obra social más barato, ¿no? O lo que fuere. Estamos permanentemente ajustando nuestros presupuestos porque obviamente una caída de 44% del poder adquisitivo es una enormidad. Bien. Por último, los argentinos somos rápidos de cintura como para anticiparnos a algunos hechos, por supuesto aquellos sectores que pueden hacerlo, ¿no? Esto de $1 a 159 pesos el oficial, ¿puede modificar en las próximas horas, en los próximos días, algún resguardo por parte de aquellos que apuestan al blue? Y en el caso de los formadores de precios. Sí, bueno, ahí son dos temas, ¿no? El del tipo de cambio lo vas viendo, por ejemplo, el Banco Central es probable que siga aumentando la cantidad de ventas futuras, porque muchos se quieren cubrir a futuro, dicen, bueno, no te compro en el mercado spot, en el mercado del día de hoy, pero si yo tengo una empresa o lo que fuera y quiero asegurarme el tipo de cambio, te compro el contrato futuro. Entonces ya estás viendo ahí una mayor actividad de lo que había en los meses anteriores, eso es un tema. Y con respecto a los formadores de precios, yo ese concepto no lo comparto, porque los precios, o sea, lo que es la inflación, no son los empresarios los que generan la inflación. Los empresarios simplemente actúan en consecuencia
de lo que hace el Banco Central. El que genera la inflación es el Banco Central. Bien. No son los sindicatos y no son los empresarios, que simplemente se van cubriendo de los problemas que tienen y los que se les presentan. Si vos tenés, por ejemplo, si tenés la economía dolarizada, los precios son en dólares y no hay más inflación. Después cada uno acomodará siempre, los empresarios siempre tratan de vender al precio que le maximice la ganancia, que no es el mayor precio el que te maximiza la ganancia. El que te maximiza la ganancia depende de la demanda, a cuánto puedes vender a cuánta gente. Correcto. O si vos vendés un auto en $100.000, por ahí no te lo compra nadie. Lo vendés en 20.000 y te lo compran un montón. Entonces, ¿no? Estamos escuchando al economista Agustín Echevarne. Echevarne, como siempre, muy gentil, por la atención. Un placer. Un gustazo. Que tenga una buena jornada. Igualmente, un abrazo.